buenas tardes, familia Católica Radio. ¿Cómo están? Oiga, familia, pues yo espero que ustedes, como cada semana, estén listas y listos, oiga, para conversar con nosotros aquí en su programa Somos Cuidadores. Y como cada semana, les saluda el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Familia, y si usted me está escuchando, sepa que ya son las 3 de la tarde y es momento de tomarnos esa pausa y disfrutar de ese cafecito aquí, teniendo una buena conversación acerca de los temas de cuidado, principalmente de un adulto mayor. Así que si usted es de esos nuevos cuidadores, mira, que se va insertando en nuestro espacio, en nuestras tareas de cuidado, de acompañarnos, sepa que aquí va a escuchar recomendaciones específicas para los diferentes escenarios que se presenta un cuidador o un familiar que está, mire, comenzando a asistir, a ayudar, a apoyar a un adulto mayor. Así que le adelanto que cuando termine el programa, no ahora, usted tiene una tarea y es acceder a la plataforma de YouTube y escribir en el buscador Somos Cuidadores, y ahí va a tener horas de contenido disponibles para ustedes, mira, sobre temas de el Alzheimer, la demencia, el Parkinson, investigaciones, psicoterapia, mediación de conflictos, aspectos legales, entre otros muchos. Si le gusta disfrutarlo en formato de podcast, recuerde que también está en Spotify para que lo escuchen en el trabajo mientras conduce. O mira, quién sabe, también en el trabajo a veces estamos haciendo alguna tarea y nos ponemos a escuchar algo, ¿verdad? Que nos apoya, nos asiste, así que eso también puede realizarlo. Y si no, mira, dígale a Alexa, pon el podcast de Somos Cuidadores para que lo escuche desde cualquier parte de la casa donde se encuentre mientras hace las demás tareas. ¿Está bien? Solo le doy una tarea adicional y recuerde que el conocimiento es para compartir. Así que si usted sabe de alguna persona que se puede beneficiar del contenido y las recomendaciones, oiga, envíeselo. Dele share. De hecho, ayúdalo a hacer ese playlist porque este contenido está 24/7 para que lo escuche y lo vea cuando usted quiera, desde donde usted quiera. Ayúdale a hacer ese playlist de esos temas que usted sabe que la persona se puede beneficiar y se lo deja listo. Así que le invitamos que nos demos ese apoyo en la parte tecnológica. Y eso incluye a nuestra familia extendida de Latinoamérica y del Caribe, que ustedes saben que son parte crucial de lo que es este esfuerzo que hace la Pontificia Universidad Católica a través de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad. Y spoiler, aquí va el spoiler, familia. Spoiler alert. Es nuestra familia de latinoamericana de México y Colombia. Sepa que el tema de hoy también le aplica a ustedes porque tiene que ver con, podemos hablar estudios, análisis, recomendaciones, factores protectores, pero hasta ahí lo dejo porque ya pronto usted va a conocer en detalle. Y recuerde, familia, que también seguimos teniendo disponibles para ustedes las formaciones con super cuidadores. Así que si usted quiere formarse en lo que es el cuidado especializado de un adulto mayor, pues un profesional que está buscando estar al día con, con lo nuevo que hay, con todas las tendencias, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, sepa que usted lo que tiene que hacer es entrar a nuestra página de internet www.pucpr.edu y acceder a donde dice nuevas formaciones para cuidadores, para que eso lo redirija a nuestro espacio familia, y ahí usted va a tener cursos, masterclasses, videotutoriales de todos estos temas, y le invito a que cuando vaya a hacer el proceso de salida utilice el código ECAMPR10 para que tenga descuentos como parte del compromiso en responsabilidad social que tiene la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico con ustedes. ¿Está bien? Así que ya saben, tienen tarea, pero con todo gusto saben que si tienen dudas o necesitan apoyo, nos pueden escribir a somoscuidadores@pucpr.edu. Antes de seguir, familia, quiero darle las gracias a todos los estudiantes de la Escuela Superior en Peñuelas, Puerto Rico, oye, que me invitaron y tuvimos una charla espectacular acerca de la sensibilización sobre el cuidado, ¿verdad?, de una persona con Alzheimer. Estuvo fenomenal. Mi abrazo, mi agradecimiento tanto al director como a la facultad, a los consejeros, a todos los que hicieron posible el que estuviéramos allá. Y recuerde que los segundo y cuarto miércoles de cada mes estoy con la familia de Arranca Puerto Rico en tiempo de cuidar a las 9 de la mañana. Así que ya saben que esa es parte de la agenda que tenemos. Pero ¿qué tenemos para la agenda de hoy, familia? Y es que
hoy el tema que vamos a estar conversando es uno que muchas de las familias hispanas, de hecho millones de las familias hispanas, de los hispanos, tanto en Estados Unidos o en Latinoamérica, oye, están atravesando y muchas veces de una manera silenciosa y es este impacto emocional que saben que puede tener el cuidar de un familiar adulto mayor. De hecho, en Latinoamérica y el Caribe, así como en las comunidades hispanas en los Estados Unidos, cada vez son más familias las que acogen ese rol de atender a ese familiar. Pero como ustedes saben, no voy a decir que todos, pero muchos, sin el conocimiento especializado, sin recibir apoyo económico y sin lo que es el apoyo psicológico o institucional en estos procesos. Ustedes saben que aquí hemos discutido diversos estudios que hablan de este compromiso y que han buscado darle una mirada puntual a lo que son estas consecuencias en el estado emocional de lo que es el cuidador, ya sea el síntoma de fatiga, de ansiedad y hasta en muchos casos lo que son la sintomatología de depresión que muchas veces pasa desapercibida. Y hoy tengo que decirle que estoy muy contento y muy emocionado de que me acompañe un gran amigo para conversar acerca del el paper publicado en Frontier in Public Health que realizamos desde Puerto Rico, México, Colombia, dando una mirada y una aportación con evidencia para, mira, para ver qué factores protectores hay contra los síntomas de depresión basado en este análisis que se hizo de los datos, ya sea la educación, el empleo, el apoyo de la familia o la espiritualidad. Así que familia, tengo que decir que me complace, ¿verdad? El que me acompañe ahí, a quien ya ustedes ven en pantalla, y es el doctor William Suárez Gómez, profesor del Departamento de Salud, Equidad y Tecnología en Lehman College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. También es investigador en temas de salud pública, seguridad alimentaria, equidad y bienestar, y va a estar con nosotros conversando acerca de estos hallazgos, estos análisis y poder comprender cómo trabaja esto en las comunidades hispanas. Así que familia, por favor, reciban a mi gran amigo, el doctor William Suárez. Bienvenido. Hola, hola, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias y un abrazo nuevamente para ti, Ángel. Gracias por darme esta oportunidad de estar con ustedes en este programa y pues tener el acceso a la comunidad de Puerto Rico y a la comunidad hispana, que pues desde Estados Unidos siempre uno extraña esas oportunidades de poder dialogar y conversar con los de uno, con la familia de uno. Y si usted dice, espérate, pero es que esa voz se me hace conocida, y es que ciertamente porque William nos acompañó en el Congreso Latinoamericano de Adultos Mayores y Cuidadores y también tuvo una intervención en el panel y también ha estado, ¿verdad?, muy activo hablando en diferentes espacios y foros precisamente sobre diferentes aspectos de las investigaciones que realiza desde su rol en Lehman College. Y William, ¿qué te parece si para comenzar podemos un poco ubicar a la audiencia en el contexto de lo que es la investigación, ¿verdad? Porque esta investigación surge de múltiples conversaciones y cómo comenzamos a hacernos muchos cuestionamientos de los hallazgos o posibles análisis que se podrían realizar. Esta investigación realmente es una mirada distinta a un enfoque de un trabajo monumental que lleva haciendo la Universidad Católica y tú pues dirigiendo la estrategia, ¿no? La idea para entrar en lo que es el contexto de los cuidadores, ¿no? Principalmente pues es retomar esta investigación que se hizo en un momento dado para poderla reevaluarla o analizarla desde un enfoque nuevo, con un interés de añadirle o de verla con otros contextos, ópticas más internacionales o ópticas no tan enfocadas a la visión puramente clínica que usualmente se le da. Y entrando más bien en aspectos microsociales o aspectos macrosociales, pero la idea es atender la necesidad tan apremiante que hay de atender al adulto mayor, ¿verdad? Específicamente este ente o esta persona que cuida del adulto mayor, o sea, que cómo cuidamos al que cuida, para que realmente pues esto tenga un mejor desarrollo. Y la idea en esta discusión, viendo el proyecto que tú habías desarrollado junto con otras universidades
en Latinoamérica, la Universidad, por ejemplo, del Valle de Atemajac y la Universidad Vasco de Quiroga y la Universidad Católica de Colombia, junto con la Pontificia, por supuesto, pues yo pues entro en la discusión para traer un punto distinto, ¿verdad? Como en qué nos parecemos, cómo las diferencias culturales, cómo la diferencia en la percepción de la familia, cómo nuestro entorno ambiental sociológico y cómo las diferencias entre Colombia, Puerto Rico y México, ¿verdad? Entran en juego o presentan unas diversidades o presentan unas características muy particulares. Cómo, si bien somos hispanohablantes, ¿cuáles son esos otros vínculos que tenemos? ¿Realmente somos muy diferentes o no? Y yo lo veía, y lo sigo viendo desde el ángulo del hispano que emigra, ¿no? Yo lo veo desde el ángulo del migrante, del hispano que vive aquí en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, pues que viene de diferentes partes de Latinoamérica y también hay españoles, pero ¿cómo esas diferencias culturales inciden sobre el proceso de cuidar? Y ahí pues entro en que, bueno, hay vínculos históricos que nos unen, ciertamente, el vínculo colonial español de los tiempos del 1500 hasta el 1800, pero oye, hay otras muchas diferencias, porque por ejemplo en Puerto Rico, pues todo el mundo habla castellano, ¿no? Hay algunos que hablan un poco de inglés, pero es castellano. No hay realmente unas comunidades multiétnicas ni pueblos originarios, pues porque los tenemos en nuestra genética, pero no existen. Pero en México hay 68 pueblos originarios con 68 lenguas, idiomas, y en Colombia hay 80 pueblos originarios, o sea, comunidades nativas y con 60 idiomas distintos, diferentes del castellano, que conviven, que coexisten, que son parte del día a día. ¿Cómo esas diversidades culturales entran ahí? Y eso pues desarrolló otras discusiones para poder atender el tema de, ok, el cuidador, sí, pero el cuidador es un ser humano que está afectado por todos estos factores, microfactores y macrofactores sociales que hacen de esas personas distintas, dependiendo del país de donde vengan y dependiendo de su origen. Eso por ahí fue que empezó. Yo recuerdo que cuando comenzamos precisamente estas conversaciones y haciéndonos este tipo de preguntas que surgían de conversaciones de diferentes foros, fue como que, ok, y si le damos ahora esta mirada y nos hacemos estas preguntas, yo entonces voy a saltarme y voy a ir directo a hallazgos. Cuando hicimos análisis secundarios, me pareció interesante porque nosotros tenemos ya una idea de lo que podíamos encontrar basado en una revisión de literatura que recuerdo que trabajaste, pero dentro de los hallazgos, ¿verdad? Sabes que dentro del proceso vimos que mucho, más del 7 de cada 10 tenía fatiga emocional, que el 60% tenían problemas de sueño, ¿verdad? Entre otras cosas, pero ¿qué fue lo más que te sorprendió analizar, hacer este análisis secundario de datos? La verdad que me sorprendieron muchas cosas, ¿no? Me sorprendieron muchas cosas, pero quisiera mencionar algo porque tú empezaste el programa mencionando que muchos de nosotros seremos cuidadores en un momento dado. Claro. Y 1 de cada 5 estadounidenses es cuidador en este año. En Puerto Rico se estima que sea uno de cada 6, y en México 1 de cada 6, y en Colombia 1 de cada 10. Y eso nos debe dar una idea, porque entre Estados Unidos, por ejemplo, hay un 18% de la población que es mayor de 65. En Puerto Rico un 23%, más o menos. En Colombia y México un 9%. ¿Qué significa? Que el ser cuidador nos va a llegar a todos. Así y eso implica que tenemos que tener una serie de características o de destrezas o de curiosidades para poder prepararnos, porque nos va a tocar, porque si es 1 de cada 5, imagínense, nos va a tocar. Bueno, ¿qué me sorprendió? Pues me sorprendieron, me llamaron la atención, por ejemplo, que el cuidador tiene rostro de mujer. El cuidador tiene rostro de mujer, es algo que no es sorpresa, pero me sorprendió que pude observar en alguna de las literaturas que habla de que
en cuanto a féminas, muchas de ellas solicitan retiro temprano de sus trabajos para poder dedicarse al cuidado. Y en la mujer, 1 de cada 5 féminas que solicita retiro temprano se dedica al cuidado versus 1 de cada 20 varones. O sea que se observa una diferencia muy particular. Pero sobre el estudio, me llamaron mucho la atención los conceptos de microsociales, como es la familia. El familismo es una palabra que es poco común en la discusión del día a día, pero el familismo se observa en la revisión de literatura como ciertas características particulares que las familias enfocadas en la cultura donde coexisten desarrollan. Y eso, aunque no logramos observar diferencias significativas entre Colombia, México y Puerto Rico, porque el instrumento no necesariamente estaba completamente diseñado para eso, si nosotros pudimos observar que las familias entran en lo que se llama la red de apoyo. Es la familia la primera red de apoyo que tiene el cuidador. La familia de la persona que es cuidada. El cuidador, la mayoría de los cuidadores están vinculados con la persona que cuidan. Y quieras que no, ese cuidador tendrá unos años más, unos años menos, pero está vinculado con esa persona que está cuidando, que puede ser mayor que la persona que está cuidando, puede ser menor que la persona que está cuidando, puede ser su esposo, como puede ser un hijo, como puede ser una hermana, como puede ser un primo, pero esa persona que está cuidando necesita ser apoyada. Y ahí es que surgieron muchos factores. Por ejemplo, el apoyo emocional. Esa persona necesita un apoyo emocional. ¿Quién ofrece ese apoyo emocional? Bueno, y ahí entra la parte religiosa, ¿verdad? Que quizás eso lo tocaremos en otro programa. Claro. Pero la parte religiosa resultó ser un aspecto interesante en el apoyo que el cuidador necesita. Otro aspecto del familismo es cómo interactúa la familia en sí misma. Por ejemplo, usualmente vemos como la hermana mayor como teniéndose la responsable del cuidado de los padres. Y uno dice, la hermana mayor. ¿Y por qué la hermana mayor? Bueno, de todos los hermanos, digamos que hay 5 hermanos. El primero es varón, el segundo es varón, el tercero es fémina, el cuarto es varón y el último es fémina. Pues se observa como que la hermana mayor aparentemente tomando ese rol de cuidador. Y eso es más común en las familias hispanas que en otras familias. Hay otros aspectos del cuidado que tienen que ver con la familia, que es el apoyo económico. Hay familias que ofrecen algún tipo de dinero a la persona que está haciendo el cuidado, ¿no? O le hacen la compra, o la llevan a hacer algún tipo de diligencia, o le das unos chavitos de tiempo en tiempo, pero no es una compensación, sino que es un apoyo económico que puede darse en especias, ¿no? En ocasiones. Pero también hay otros apoyos que a veces no necesariamente se aparecen muy claramente descritos, pero la comunidad en sí misma da un tipo de apoyo a esa persona que cuida. Y en Puerto Rico se puede observar cuando los padres tienen los hijos en Estados Unidos. A veces es la comunidad, el barrio, la barriada, ¿verdad? La que está pendiente del viejito o la que está pendiente de la persona que cuida. Y entonces los que viven en el barrio van y dicen, ahí vive Don Chencho y la señora tal, que es la prima, viene y lo cuida y qué sé yo. Y dice, mira señora, aquí está. Y ese apoyo de la comunidad es parte de la familia en este contexto de la discusión. Y es bien importante y me llama mucho la atención porque cambia según el entorno cultural y cambia según el país de origen. Uno de los aspectos que también me llama mucho la atención, además de la espiritualidad, que resalta mucho, es la parte de la educación. Me llamó mucho la atención porque los datos de Puerto Rico presentan que los cuidadores tienen más estudios que la muestra de México y muchísimo más que la muestra de Colombia.
Se observó, por ejemplo, que los cuidadores en Puerto Rico, en 80 y pico por ciento, 89% de los participantes tenían estudios de postsecundaria hasta doctorado. Algo que no fue así tan contundente en México. En México 60 y pico por ciento y en Colombia fue el más bajo. Pero me llama la atención eso porque no necesariamente estar sumamente instruido o educado con un título académico significa que estás igualmente preparado para recibir o para buscar donde hace falta la información o la información que tú necesitas buscar. Y eso, aunque no encontramos evidencia significativa sobre los factores de apoyo, me llama la atención porque en algunos países, cuando vimos los datos, por ejemplo, México, se observaba que había participantes que decían que se sentían apoyados porque encontraban la información de una manera más fácil o porque había unos medios públicos que le permitían el apoyo, ¿no? Y en Puerto Rico no pareció ser así, a pesar de que presentan un nivel de instrucción mayor. Entonces, pues cuando uno ve eso, dice, bueno, yo puedo tener muchos títulos académicos, pero sé exactamente lo que debo hacer cuando me toca ser cuidador. Ahí es que está la pregunta. Y por esa razón, pues, está amarrado. Y son datos, observaciones pequeñas, medianas, que llaman la atención al ojo del que investiga. Claro, y de hecho, tenemos que ir a una pausa, pero en el próximo segmento vamos a darle una mirada a ese análisis que hicimos para ver los factores protectores, porque familia, sepa que, créannos, para la sorpresa nuestra, lo que pensábamos que culturalmente suele traerse a la conversación como un factor protector, aparecía de que, ¿sabes qué? No necesariamente el que estuviera presente disminuía la sintomatología de estrés, perdóname, de depresión que tenían estas personas. Así que eso nos llamó mucho la atención. Yo, como decimos acá en Puerto Rico, nos rompimos la cabeza tratando de comprender eso, así que hicimos recomendaciones, un análisis completo y recomendaciones precisamente en esa línea, porque yo creo que, William, dentro de las aportaciones de este paper, ¿verdad? Y que uno no lo escribe, nosotros no lo escribimos así en el asunto, pero es como que, oye, estamos de alguna manera confrontando mitos que han cambiado con el pasar del tiempo, ¿verdad? Y con la era moderna. Y me parece que fue muy importante, pero eso lo vamos a hablar entonces en el segundo segmento para hablar con calma, con tiempo suficiente sobre esos factores protectores que fueron significativos frente a los síntomas de depresión. ¿Te parece? Vamos a ver. Así que, familia de Católica Radio, usted está escuchando su programa Somos Cuidadores. Así que si usted tiene dudas, preguntas o desea que le demos voz a sus historias, es sencillo. Usted tiene que enviarnos un correo electrónico a la dirección que ya usted conoce y es somoscuidadores@pucpr.edu. Somoscuidadores@pucpr.edu y nosotros le damos voz a sus historias, le respondemos la pregunta, le enviamos información o hacemos como y traemos expertos para que se la respondan aquí y usted la pueda escuchar, mire, y tomar anotaciones. Así que nosotros vamos a una pausa, pero regresamos en breve aquí a Somos Cuidadores. Ahora comienza Somos Cuidadores. ¿Eres cuidador de un adulto mayor y deseas ofrecerle la mejor atención posible? O tal vez eres un estudiante o un profesional que aspira a convertirse en un experto en el cuidado de esta población, pues estás en el lugar indicado. En una colaboración entre Supercuidadores y la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, te brindamos las formaciones más completas diseñadas por expertos para los cuidadores de Latinoamérica y el Caribe. A través de nuestros programas formativos, cursos, masterclasses y videotutoriales, desarrollarás los conocimientos y destrezas esenciales para proporcionar un cuidado digno, de calidad y comprensivo hacia los adultos mayores. Estudia online, a tu ritmo y desde la comodidad de tu hogar. Al finalizar, obtendrás un certificado que respaldará tus competencias y experiencias. Elige tu formación y utiliza el código exclusivo de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores para dar un gran paso y transformar tu futuro con los pioneros en el cuidado de los adultos mayores. La pregunta es, ¿estás listo para convertirte en un profesional? Bueno, familia Católica Radio, aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores.
Así que si usted me está escuchando, sepa que se perdió el primer segmento, ya sea porque, mira, salió una cita médica, se montó en su carro, pues sepa que hoy es jueves y ya estamos aquí en el segundo segmento. Somos cuidadores. Hoy, como ve en pantalla, me acompaña el doctor William Suárez Gómez, un gran amigo. Nos está acompañando desde la ciudad de Nueva York y hemos estado hablando sobre los resultados, los hallazgos, estos análisis que realizamos para un paper que miró unos análisis de factores protectores para síntomas de la depresión en una muestra hispana. Así que yo le invito que, mira, una vez termine el programa, usted acceda a la plataforma de YouTube, al canal de la Pontificia Universidad Católica, que se llama Huellas del Futuro. Mira, pero en el buscador usted escriba Somos Cuidadores para que lo lleve directo, ya sea en YouTube, ya sea en Spotify, mira, o en la plataforma que a usted le guste disfrutar este contenido, que está disponible para usted 24/7 para que lo pueda escuchar y pueda, mira, tomar recomendaciones desde cualquier parte del mundo. Y digo del mundo, William, porque una de las cosas que vimos es que este estudio, este paper, ha sido visto y descargado en muchos países que nosotros bueno, en China, en Corea, en Australia, En Singapur. En Singapur. Así que tengo que decirte que me dio mucha alegría y mucha emoción ver que el trabajo de grandes amigos, de los estudiantes que han colaborado en la Escuela para Cuidadores, está siendo leído en estos países. Así que eso me llenó mucho entusiasmo. ¿Qué pensaste cuando viste eso? Yo me enteré por ti, porque no había explorado esa parte. Es un escrito que de verdad que nos dio muchísimo trabajo. Pensábamos nosotros que iba a ser un escrito más liviano, ¿no? Cuando nosotros lo ideamos pensamos que iba a ser algo más liviano y resultó ser un panel internacional de correctores, ¿no? Y fue un proceso arduo. Nos retaron en el proceso y resultó un buen documento. Es de los más vistos ahora mismo del grupo de las revistas. Esa revista es una edición especial internacional con sede en Suiza. Y el artículo, pues nosotros entramos como invitados. A ver, fue una invitación no exclusiva. O sea, nosotros fuimos invitados, igual que fue invitados cientos de personas. Pasó por un panel y de ese panel, pues hasta donde tengo entendido, escogieron 14 publicaciones. Ahora mismo hay publicadas 10 de las 14. Entiendo que se va a convertir en un libro, pero de momento no tengo esa información completa. Pero está publicada y es gratuita acceder. Lamentablemente todos los documentos son en inglés. No hay traducción al castellano, pero es gratuito. O sea que el que quiera pues puede bajarlo directamente y pues lo puede leer en su computadora. Y es un artículo que tiene mucha profundidad, tiene una revisión de literatura profunda y pues así mismo fue el proceso de análisis. Y fue interesantísimo. Y de hecho, hablando del proceso de análisis, me gustaría que podamos conversar acerca de pero para ponerlo en contexto, familia, hicimos diferentes análisis para ver correlaciones, relaciones, diferencias. Sin embargo, yo creo que uno de los análisis que más nos llamó la atención, que más dolor de cabeza nos dio, que más, luego de tener esos datos, decíamos, pero ¿qué está pasando aquí? Fue cuando fuimos a identificar cuáles eran los factores protectores que pueden ser factores protectores contra los síntomas de depresión en esta muestra que hicimos el análisis con 1,194 cuidadores informales de los 3 países. Así que, William, cuando comenzamos a elegir esas variables para ver si eran factores protectores, llegamos a hablar del familismo, hablamos de la espiritualidad, del empleo, de la edad, el país. Sí. Así que... Sí, del apoyo familiar, ¿no? Del apoyo familiar. Del support, de esa parte, ¿no? Y curiosamente, el empleo es uno de los factores protectores, ¿no? El empleo es uno de los factores. Y es importante y curioso porque uno dice, ¿cómo que el empleo es un factor protector? Bueno, uno pensaría, bueno, si la persona está desempleada,
pues va a tener mucho más estrés, ¿no? Pero también otras personas pueden decir que los trabajos cuando tú estás de cuidador te causan mayor desgaste. Pero es curioso porque también se puede explicar el tener un trabajo mientras tú eres cuidador de dos maneras diferentes. Una que te va a añadir más cansancio, más desgaste, y otra que te permite salir del entorno del cuidado, claro, para cambiar de ambiente y buscar la manera de que tu sistema entre en otro contacto. Eso como una especie de respiro, ¿no? El trabajo se convierte en cierta forma en centro de respiro, pero a su vez te permite sentirte útil, te permite sentirte capacitado, etcétera, etcétera. O sea que es curioso en esa dirección. La instrucción, la educación es importante, es un factor protector. Mientras más uno tiene el conocimiento es poder y es importante si se comparte, ¿no? Mientras claro, usted sea dueño del conocimiento y no lo comparte, pues realmente no está haciendo mucho. Claro, claro. Pero el conocimiento es poder si se comparte, y cuando se comparte, pues usted logra grandes cosas. Pero es interesante porque no me refiero a títulos académicos, no me refiero a tener licencias profesionales, me refiero a que como mencioné en el segmento anterior, usted puede tener un título académico, maestrías, doctorados, 2, 3, 4 si quiere, pero a la larga, si usted no tiene las destrezas, esas destrezas para poder buscar en donde tiene que buscar el apoyo que necesita, lograr esos lazos con la comunidad, con la iglesia, con el centro que le pueda permitir a usted cuidarse a sí mismo mientras usted ofrece el cuidado, pues eso hace una diferencia abismal. Porque usted puede tener muchos títulos académicos, pero si está totalmente desgastado, emocional, espiritual y físicamente, como cuidador usted tendrá muchas más fallas de las que usted puede imaginar, aunque tenga los títulos académicos que quiera, porque ese desgaste natural, desgaste emocional, desgaste espiritual, viene de la mano porque uno está cuidando a una persona que también está desgastada. Y ese proceso es importante. Y otro factor bien curioso que nos llamó, pues, es la parte espiritual. La espiritualidad, esos son el empleo o el trabajo, la educación y la parte y la espiritualidad. Y es bien curioso porque la espiritualidad en sí misma ayuda, o lo trataremos en otro tema, en otro programa, pero ayuda. Sí, eso es un tema completamente para analizar, familia, completamente para analizar. Porque hemos visto vimos ahí como aquellos que se autodenominaron personas espirituales, aparentan tener mejor manejo del estrés, mejor manejo de la depresión, ¿verdad? Y menos pensamientos de autodaño. Es curioso esa parte, ¿no? Una persona que aparente estar con mucho nivel de cansancio por el proceso de cuidar, una persona que puede estar completamente desgastada físicamente por el proceso de cuidar. Por otro lado, si tiene una espiritualidad robusta o se autodenomina en esa dirección, da la impresión de que esas personas tienen un bajo nivel de deseos por autodaño. O pensamientos, claro. De muerte, eso. Y es curioso, porque ahí entran unas descripciones culturales y entran unos principios judeocristianos, ¿no? Y pues no entraré en la parte de espiritualidad ni religiosa demasiado para poderlo discutir en otro programa, pero llama mucho la atención porque eso se enquista en nuestro pensamiento y la forma que nos entregamos a un proceso como es el cuidar a otros está vinculado en uno de los principios de, tú sabes, honrar padre y madre, por ejemplo. De hecho, William, le voy a añadir algo, y fue interesante porque cuando menciona estos tres factores que principalmente salieron, ¿verdad, familia? Sin adentrarnos mucho en hacer una clase, ¿verdad?, de estadística y de análisis multivariado y demás, pero es que aun y cuando se identificaban que sí, iban en direcciones no necesariamente esperadas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aunque se identificó como que sí podría ser dentro de factores protectores, algunos decían, mira, uno, mientras más presencia de la educación, pues bajaba los síntomas
de depresión que presentaba la persona, pero no necesariamente fue así en las otras. Y ahí fue cuando comenzamos a mirar, porque, ¿verdad? Y es que me gustaría sin duda, William, yo creo que lo que dices tenemos que hacerlo, un programa exclusivamente para hablar de lo que fue la variable espiritualidad. ¿Por qué? Porque 9 de cada 10 de las personas que participaron en nuestro estudio familiar, 9 de cada 10 indicó que la espiritualidad era un factor importante en su vida. Entonces, cuando lo vemos desde ahí, pero sin embargo, cuando vimos el análisis, era como que ante mayor espiritualidad, los síntomas de depresión como que era se mantenían, aunque tenía un manejo porque la parte espiritual se agarraba de ahí. Nos surgió muy interesante y hicimos un análisis amplio sobre eso y mirándolo, ¿verdad? Desde, como bien ha mencionado William, la cultura, la espiritualidad, la religión, porque no podemos pasar desapercibida que aunque hablamos de espiritualidad, ciertamente los dogmas están ahí. Pero yo creo que, William, nos queda poco tiempo y no hay forma de que lo hagamos. Yo creo, es más, lo tenemos en agenda para atraer también a nuestro querido Padre Víctor para poder entonces darle esa mirada, porque sin duda, familia, como saben, para nosotros la espiritualidad es crucial y tenemos que hablar de esto porque al final del día estamos cuidando a un ser amado, sabemos que se están haciendo, por ejemplo, pastorales para acompañar a los cuidadores y hablar de esto que encontramos con un estudio con más de 1,000 personas es importantísimo para esos ajustes. William, nos queda poco tiempo y una de las cosas, sé que nos falta muchísimo por cubrir, pero teniendo en cuenta estos hallazgos que tuvimos en diferentes áreas, nos saltamos la parte de salud mental, nos saltamos otras muchas cosas que analizamos, que eso fue otro tema, ¿verdad? Imagínese, familia, trabajar un psicólogo clínico con un experto en la seguridad alimentaria y demás, y cómo íbamos, ¿verdad? Viéndolo de diferentes enfoques, fue toda una gran experiencia. Pero nosotros hicimos muchas recomendaciones tanto para las prácticas, ¿verdad? Recomendaciones prácticas que se pudieran implementar y también para política. Danos un poco sobre eso para que la audiencia pueda escuchar. Nosotros todavía tenemos tenemos lagunas en la discusión. Como investigadores siempre estamos preguntándonos ¿y por qué? ¿No? Y creo que tenemos que seguir investigando en las diferencias en lo que es el apoyo, ¿verdad? Realmente, estadísticamente no encontramos que el apoyo percibido por el cuidador fuera un factor protector, ¿no? Pero sí tenemos que quizás explicarlo mejor o ayudar al cuidador para que pueda ayudarnos a nosotros a entender si hay diferencias en lo que es el apoyo emocional, si hay diferencias en lo que es el apoyo financiero o espiritual, de la comunidad, de salud, en los alimentos, en el transporte, en el entretenimiento, todo ese tipo de cosas. Y de ahí, pues, cuando analizamos todo esto, nosotros quizás encontramos ángulos donde deberíamos empezar ya a discutirlo más a nivel de nuestros países, que es primero la parte del entrenamiento. Ofrecerle entrenamiento a los que cuidan la Católica lo lleva haciendo hace unos años largos, ¿verdad? Pero es algo que debería ser masivamente promovido, ¿no? Otro punto importante es los centros de respiro. Yo creo, centros o experiencias de respiro. El cuidador necesita unos lugares o unos mecanismos o unas instituciones o unas oportunidades a nivel de comunidad para respirar, para desconectarse del día a día de su cuidado, del cuidado, ¿no? Esas oportunidades hay, esas dos, educación y esos centros de respiro o lugares de respiro o eventos de respiro o actividades de respiro hay que promoverlas y no le cuesta nada al Estado, no le cuesta nada al Estado, hay que promoverlas de manera masiva. Y la tercera, que es no menos importante, y yo creo que lo resumo en la perspectiva de las redes de apoyo. Los cuidadores necesitan unas redes de apoyo y hay que promoverlas a nivel comunitario, hay que promoverlas a nivel de los centros formales, de los centros institucionales, hay que promoverlos a nivel de los centros religiosos y por último y no menos importante, quizás hay que analizar esto de caregiver's leave, o sea, licencia de cuidador. Licencia de cuidador me refiero a que la persona que vaya a cuidar requiere una licencia, me refiero a que el que esté trabajando y cuidando de alguien
hay que buscar algún tipo de mecanismo que se le permita a esa persona que es cuidador, cuidador de alguien que está en su casa, que tenga algún tipo de flexibilidad laboral, ¿no? O algún tipo de beneficio laboral. Hay una investigación bien curiosa publicada hace 2 años, que está bien amarrada a esto, que más o menos 110 países en el mundo no proveen ningún tipo de apoyo para quienes trabajan y cuidan a sus padres o a niños especiales, hijos especiales. Y Estados Unidos está entre esos 110 países que no ofrecen un caregiver's leave. Y Puerto Rico está amarrado todavía ahí. Países, y para que ustedes digan, pero eso es bien raro, dice, bueno, casi todos los países en Europa, Rusia, Australia, Canadá y 15 países africanos, de esos 15 países africanos de países en desarrollo, de escala salarial y muy inferior al de Puerto Rico, tienen ese tipo de programa para aquel que cuida. Y en Puerto Rico yo creo que deberíamos empezar a pensar en eso, porque si bien el trabajo es un factor protector, por otro lado también hay que buscar la manera en que la persona que está cuidando tenga su trabajo, pero a su vez haya una especie de flexibilidades para poder dedicar un poco más de tiempo o entenderlo de una manera mejor. Hay que ver cómo se maneja eso. Déjame añadir algo ahí, William. Es que, y lo voy a atar con algo que mencionaste cuando comenzaste, y es que es importante ver al cuidador que aún trabaja, en el que cómo retenerlo en la fuerza laboral, porque como mencionaste en un inicio, dejan su trabajo para ir a cuidar, pero ¿qué pasa? No cotizan al seguro social y entonces cuando ellos llegan a la adultez mayor, los ingresos que van a tener por concepto de pensión, de retiro o seguro social no le van a dar para el costo de vida que van a tener en ese momento. Y no solo eso, supongamos que cuidan por 5 o 10 años, el familiar ya no está, ¿verdad? Y entonces ellos quieren retornar a la fuerza laboral y es bien complicado porque entonces están, ¿verdad?, mucho tiempo fuera y el efecto que eso puede tener, el que un grupo grande de cuidadores aún en etapa productiva deje de trabajar porque ellos dejan de aportar al seguro social, a los fondos de retiro, que sabemos que dólar que entra, dólar que sale por otro lado y hay que tratar de seguir entrando dinero, como decimos en buen español, a esos potes. Así que eso que dice es importante. Y el efecto psicológico y fisiológico también, porque, tú tienes este cuidador que dice, bueno, dejo de trabajar para dedicarme a la persona, pero los ingresos que recibe el que es cuidado y el que está cuidando son inferiores o mínimos, claro. O recibe un ingreso por el retiro del cuidado de la persona que es cuidada, del paciente, o recibe algún tipo de dinero por familia, pero deja de trabajar, como bien dijiste, pierde las destrezas. El mercado laboral de hoy no es el mercado laboral de hace 2 años. Y cuando entramos en AI y todo eso que se sigue incorporando, la persona que lleva 1 año, 2 años, 3 años, 5 años cuidando, todavía se despega más. Entonces, ahí entra otra serie de sacrificios que la persona que estaba cuidando hace. Por ejemplo, deja de comer comida saludable o entra en compartir lo poco que tiene con aquel que está cuidando. Entonces, tiene un efecto acumulativo, no solamente a nivel social, a nivel económico, el efecto de multiplicador de que la persona dejó de devengar, dejó de continuar el proceso de trabajo, recibir para poder pagarlo y devolverlo, sino que el Estado tiene que hacerse cargo de dos, del que está cuidando y del que es cuidado. Así que es un proceso que hay que analizarlo con seriedad y profundidad. Es más, de hecho, me parece que tenemos otro tema para invitarte para entonces hablar de la seguridad alimentaria en el contexto del cuidado, porque eso que mencionaste ahora es crucial, donde si gano menos, si no tengo acceso, voy a cambiar los alimentos que compro, no porque sean saludables, sino porque están dentro de lo que yo puedo pagar y el efecto que eso puede tener a largo plazo. Así que, hermano, unas últimas palabras antes de despedirnos. No, yo siempre agradecido de la oportunidad que me dan de comunicarme con tu público, agradecido de la oportunidad que me da la Pontificia de la Universidad Católica de participar con este memorando de entendimiento entre las dos instituciones, entre el IMAN y la Católica. Agradecido de la oportunidad que me diste porque me permitiste formar parte de las investigaciones de los cuidadores, ¿no? Eso no se da todo el tiempo.
Ciertamente estamos celebrando que tenemos una gran publicación que está disponible para todo el mundo, literalmente, y que será la primera de muchas otras que confiamos que podamos seguir publicando en beneficio de este tema para mayor discusión y en beneficio de aquellos que quieran pues prepararse mejor para el momento en que les toca ser cuidadores. Eso es así. Gracias a Dios, te agradezco, ¿verdad? Todo el apoyo y lo que venga. Así que, mi hermano, muchas gracias. Así que con ustedes, familia, el doctor William Suárez Gómez de Lehman College. Y ya saben que si usted tiene dudas, preguntas o inquietudes que le quiere hacer llegar al doctor, sabe que nos puede enviar las mismas a través del correo electrónico de somoscuidadores@pucpr.edu y nosotros con mucho gusto se las hacemos llegar. Y no olvide que si usted necesita apoyo psicológico en la Clínica Interdisciplinaria de Servicio a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, se le brinda el servicio. Usted lo que tiene que hacer es lo siguiente, es llamar al 787-841-2000, extensión 2413 o 2414 para coordinar su cita presencial, por teleconsulta o por videollamada. De igual forma, sabe que si nos envía un correo, los vinculamos con nuestro programa hermano de la clínica. Así que, familia, nosotros no tenemos tiempo para más, pero recuerde que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora por la misma frecuencia la próxima semana y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.